¿Cómo se vive este proceso de reinventarte, estos ciclos donde a veces estás en el reflector y a veces estás en el backstage? Nosotros como buró, en el año 19 vendimos 382 conferencias, más de una diaria. En el año 20 vendí 14. Piensa en el largo plazo. Piensa a largo plazo, no importa la edad que tengas, ¿no? ¿Cuánta gente sale a vender lo que uno tiene en lugar de ofrecer lo que la gente quiere comprar? O sea, nunca te diversifiques en algo que no sepas hacer. Entre más cerca del éxito, te va a pegar el factor mortality. Yo le decía, Joaquín, ¿qué es el factor mortality? Entre más cerca del éxito, más rápido te vas a morir. O sea, te caes al precipicio. Este episodio es presentado a ti por Bitempo y por TLX, The Leadership Experience. Este evento disruptivo que te llevará a transformar tu liderazgo al siguiente nivel usando la psicología, el liderazgo y la música. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars. En esta ocasión tengo a Luis Valls, director de Speakers México, agencia de conferencistas, líderes de Latinoamérica. Y en esta ocasión hablamos de diferentes cosas, empezando por el emprendimiento. ¿Qué es emprender? ¿Qué significa emprender a cierta edad? Seas muy joven o seas muy grande para hacerlo. Nos brindó muchísimas herramientas para tomar decisiones importantes en la vida y sobre todo atrevernos a reinventarnos para ser exitosos y felices. Así que en esta ocasión te dejo con Luis Valls. Que lo disfrutes. Mi querido Luis, gracias por venir a grabar, a disfrutar, a tocar el instrumento, a platicar, a charlar, a filosofar. Bienvenido a Rockstars. No, gracias por invitarme a divertirme. Nuevas experiencias. Esto de la batería sí es un tema, pero bueno, trataremos de hacer lo mejor posible. De hecho, esa es la primera pregunta. Está cabrón. ¿Está cabrón? Tú que hablas mucho de está cabrón, pero se puede. Sí, siempre se puede. ¿Cómo te sentiste? Vienes de tocar la batería, nunca la habías tocado. Primero tocaste tu canción favorita de fondo y luego libre. ¿Cómo te sentiste? Bien, mira, la verdad que el enfrentarte a una cosa nueva, a una experiencia nueva, el tener gente enfrente que conocen, y al final sentir de que, bueno, pues a mí me invitaron, pues es problema de ustedes, ¿no? Exacto. Pero el atreverte otra vez, ¿no? Es el atreverte a sentir, atreverte a vibrar, o sea, cómo pasa la vibración por medio de la baqueta a tu cuerpo, el escuchar diferentes tonos, o sea, te da una posibilidad de desconstrucción y de desconstrucción de lo que tú pensabas que podría ser algo que yo nunca había hecho, ¿no? Entonces, no me voy a ser fan de la batería, eso me queda claro. Se vale. Porque... No todo el mundo es perfecto, Luis, pero bueno. No, pero al final es un tema de ritmo, es un tema de coordinación. Y ya me di cuenta que tengo 2 pies izquierdos para la batería y la tarola y todo lo demás. Pero es una gran experiencia de decir, siempre se puede hacer algo más. Y no importa qué puede salir, si al final al cabo no es un concierto, ¿no? Ni me van a contratar como baterista. Pero yo creo que aquí es el atrévete. Atrévete, y creo que hablas mucho de eso. ¿A qué te has atrevido últimamente, mi querido Luis? Y creo que es tu invitación, si no me equivoco, en tu libro, en tu filosofía de vida. Pero cuéntanos, ¿a qué te has atrevido tú y a qué invitas a atreverse a la gente? Mira, yo lo vería en 2 partes, ¿no? En la parte profesional, pues a nosotros como agencia, como buró de conferenciantes, pues el COVID nos hizo pedazos, ¿no? Y lo que yo me atreví es apostar otra vez por la marca, que es algo que yo siempre he hablado mucho. Porque cuando tienes una marca construida, en ese momento yo llevaba 15 años con la marca, y nosotros nos pasa mucho lo que le pasó a las agencias de viajes. Cuando la gente aprendió a comprar boletos de avión, a hacer reservas y demás, pues muchísimas agencias tronaron, ¿no? Porque al final pues, ya no eran necesarias. Pero la realidad es que yo me di cuenta que porque había sobrevivido American Express, porque sobrevive Wow Leads, porque sobrevive Felgueres, porque sobreviven agencias muy grandes, ¿no? Y después de revisar todo este tema para tomar yo una decisión que hacía yo en el momento de la crisis del COVID con la agencia, me di cuenta que sobrevivían por la marca. Entonces, a veces la gente se acostumbra a tener una marca, ya sea personal o de empresa, y la ven como parte del paisaje. Pero la realidad es que hay un valor muy grande dentro de una marca, ¿no? Yo soy ultrapreneur. Yo empecé esta aventura a los 46 años, de dejar una posición corporativa hotelera durante 26 años y me dediqué y di el giro completo a otra. O sea, no me dediqué a algo parecido, ¿no? Me dediqué a una cosa totalmente distinta. Y en el tema profesional ahí fue la primera vez que me atreví a hacer algo que yo no sabía hacer, como la batería. Uh-huh. Por eso no me asusta entrarle a nada. A los 46 años, con una posición sólida, con
pues, nada más en la hotelería, pues sabes que es algo que te vas a retirar con eso, ¿no? Es tan mal pagada que quieres quedarte toda tu vida a ver si un día te pagan bien, ¿no? Y me atreví a abrir un negocio que es totalmente distinto y me di cuenta que no importa a qué te dediques, si va dentro de la esencia de que tú tienes, ¿no? Yo siempre estuve muy convencido en mi proceso anterior profesional, porque trabajé en hoteles, en bares, en antros, en líneas aéreas, ¿no? O sea, toda la parte del área turística, por llamarla de alguna forma, de la industria turística. Uh-huh. Y yo me di cuenta que yo lo único que me dediqué a hacer desde que empecé en ese negocio es a transformar vidas. Al final, cuando tienes huéspedes, pues le transformas su experiencia que está esperando y la transformas en algo que estaba esperando. Cuando tienes pasajeros es lo mismo, ¿no? Cuando estaba yo en las líneas aéreas. Entonces siempre cuando tienes clientes, ¿no? Bueno, siempre tratas de transformar, ¿no? Y lo que me di cuenta es que yo me estaba dedicando a un negocio cuando abrí el buró de conferencistas, que también me dedicaba a transformar. Entonces la esencia, la base era la misma, pero nada más que los ingredientes eran otros, ¿no? Entonces yo creo que por eso no se nos hizo difícil hacer este cambio a un nuevo proyecto que es el buró de conferenciantes, porque aparte tendríamos de ventaja nosotros o como fortaleza es la calidad de servicio. Cuando tú trabajas en la industria turística aprendes, mamas y vives que el servicio es por lo que la gente va. Al final, si no se cambian de hotel, si no se cambian de línea aérea, es el servicio, ¿no? Porque el tema de precios es muy complicado. Siempre, los hoteles valen lo mismo, el México-Nueva York vale lo mismo, la mayoría, rango de 5 o 10% arriba o abajo. Entonces no es la primera elección el precio, sino es el servicio, la recomendación, etcétera, ¿no? Entonces, la malformación de servicio que yo tenía, pues la bajamos al tema de la agencia y eso nos hizo diferentes. Porque pues al final yo sabía que el cliente tenía la razón siempre, ¿no? Entonces eso trabajamos mucho con los clientes, mucho acercamiento, mucho... El trabajar con tantos huéspedes y con tantos pasajeros, pues no te da miedo acercarte a las empresas, todo lo demás, pues era parte de mi día a día, ¿no? Entonces ahí es donde me atreví a hacer el primer cambio profesional, ¿no? Pero debo de confesar que siempre fue pensando en un año sabático. Porque la hotelería pues no era así como que 26 años y la dejas, ¿no? Uh-huh, totalmente. Entonces dije un año sabático porque además la hotelería después del ejército, en horarios, yo descansaba un martes en la tarde, si es que llegaba, ¿no? Entonces tienes un aislamiento de familia, o sea te aparta el mismo proyecto de trabajo, eres un nómada, viajas mucho, te cambian de sedes, o sea, realmente no haces arraigo en muchas cosas. Entonces yo ya llevaba 26 años, dije, ya, ¿sabes qué? Me apareció esta oportunidad, vamos a hacerla. Un año sabático, ¿no? Y regreso a la hotelería. Y ya me descanso, dejo este negocito bien armado y tal. Y este año cumplimos 19 años sabáticos. Ya nunca más regresamos al tema. Porque en el fondo había un compromiso de que si ya me comprometí hay que cumplir, ¿no? Entonces, y no cumplí con la gente, cumplí conmigo mismo. Y eso va reflejando mucho también el cumplir con el proyecto de vida familiar, el proyecto de vida personal, el proyecto de vida a futuro largo, no un proyecto de vida corto, sino largo. Y entonces soy demasiado perfeccionista, entonces dije, bueno, esto lo vamos a hacer bien. Y si en un año me regreso, pues ya me regresé, pero ya dejé las cosas bien, ¿no? Y al final, pues ya llevamos 19 años. Y hace 4 años tuvimos el tema del COVID, en donde volvimos a replantearnos este tema y retomo el tema de la marca, ¿no? Ya habíamos construido una marca de 15 años con un mercado muy complicado, donde ya desde antes había una compraventa directa vía internet, como pasó con las agencias de viajes que comenzaron a comprar los usuarios sus boletos. Aquí ya compraban directo al speaker. Pero después de la pandemia, independientemente que hubo un lapso de tiempo donde no había eventos, donde nadie compraba nada, donde había webinars gratis, ¿no? Por todos lados, comenzamos a ver que se incrementaba el volumen de negociación entre el cliente y el speaker directamente, ¿no? Entonces nos encontramos con un reto mucho más grande y yo he sido una gente que siempre todo lo que le he hecho le he puesto nombre, y entonces hicimos un proyecto que se llama todavía Cuchillito de Palo,
porque necesitábamos tener una estructura a largo plazo de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer si ya decidí quedarme con la marca. No podíamos seguir trabajando como veníamos trabajando porque ya no había mercado. O sea, se movió el tapete. O sea, ya no había cambió nada. El escenario, cambió el todo, juego, las reglas del juego. Totalmente. Es como dijera, ¿sabes qué? Desaparecen las baterías. ¿Y ahora qué haces? Pero necesitamos el ruido. Entonces tienes que hacer, oye, pues me dedico a la flauta. No, yo voy a seguir siendo baterista, pero voy a crear un nuevo concepto con los mismos ingredientes, pero va a ser diferente, ¿no? Pero aparte, ¿sabes qué? Nadie te va a contratar. Tienes que esperar a que venga alguien. Entonces, lo que hicimos fue crear un proyecto que se llama Cuchillito de Palo. ¿Y por qué no? Primero yo siempre he dicho, cuando tengas un plan, escríbelo, ¿no? Porque entonces te haces como una obligación de darle seguimiento, de tenerlo, de comprometerte. Después que ya lo escribiste, bueno, pues fracciónalo. No vaya a ser que quieras hacerlo todo el primer mes y no tienes que fraccionarlo, y entonces eso se convierte en una estrategia, ¿no? Y después viene la ejecución, cuando pones los tiempos correctos a cada una de las partes. Entonces, yo siempre le pongo nombre, y le pusimos Cuchillito de Palo porque ahí está chingue, porque el mercado así nos lo estaba pidiendo. Porque no podía ser un golpe nada más y que se rompiera, ¿no? Simplemente es porque no sabíamos qué iba a pasar, había mucha incertidumbre. O sea, a ti te tocó también como speaker, que había mucha incertidumbre, que si me compraban no me compraban, pero ahora me ofrecen la mitad de precio, entonces ¿qué cobro? Si virtual la mitad, ¿no? O sea, muchas cosas. Total. Que se movió el esquema de precios, se movió el esquema de productos, se movió todo. Entonces, hicimos Cuchillito de Palo, que es Cuchillito de Palo 2025. Todavía me quedan 2 años para cumplir. Esa fue la estrategia, ¿no? Esa fue el proyecto 2025. Si tú me dices, oye, la hoja de trabajo, la ruta de trabajo que establecimos en el año 20 a hoy no tiene nada que ver. Nada que ver. Lo único que tiene que ver es que tenemos que llegar al año 25 con un producto renovado, con un producto nuevo, pero nada que ver con lo que yo había pensado que iba a pasar, porque pues, se cambió el formato y la forma, ¿no? Entonces nos atrevimos otra vez a nivel profesional de seguir apostando con muchas cosas en contra. Nunca empiezas de cero, eso es cierto. Pero pues teníamos una deuda muy, muy grande porque pues, teníamos anticipos generales, bueno, una serie de temas. Y te puedo decir que hoy, después de 4 años, pues seguimos estando 50% abajo del año 19, ¿no? Pero te das cuenta que tú no vives de vender conferencias ni del número de conferencias. Yo siempre he dicho que al súper no llegas, oiga, hoy vendí 5 conferencias, pues lleves el súper, ¿no? Exacto. O sea, llegas con dinero. Entonces hicimos toda una reingeniería de proceso en donde ahora somos un staff muy pequeñito, somos 4 personas nada más de las 14 que había. Entonces la proporción y el EBITDA pues se mejoró muchísimo, ¿no? Entonces hoy hemos entendido que el mercado es diferente, hemos abierto mercados diferentes. Ya próximamente estamos abriendo la agencia en Estados Unidos, que se va a llamar Voces, porque en inglés y en español es muy parecido, los voices, ¿no? Los voces. Y aparte es lo que hacemos nosotros vendemos voz, ¿no? Totalmente. Yo siempre he dicho que una agencia de speaker lo que vende vive de la saliva de otros. En cualquier presentación, cantada, recitada, hablada, como quieras, ¿no? Totalmente. Y ahorita con este resumen que estás haciendo, digo, en poco tiempo pues nos compartes pues la importancia de reinventarnos, el emprender, por supuesto, estar abierto a ser flexibles, a hacer ajustes, a tener un plan, a ejecutar. Y creo que ese eres tú. Incluso, pues también estás tomando decisiones de lanzar tu marca, lanzar tu libro. O sea, ahí viene otra forma de atreverte. Y mencionaste inicialmente el tema de Allpreneur. Yo soy un Allpreneur. ¿Qué es un Allpreneur? Y ¿cómo entiendes el emprender independientemente de la edad? Son 2 preguntas. 1, ¿qué es un Allpreneur? Y 2, ¿cómo se emprende independientemente de la edad? Mira, el Allpreneur sale después de que la gente comenzó a revisar, y sobre todo después de la pandemia, que los emprendedores son menores de 30 años, ¿no? Así como todos ustedes, chavos, ¿no? Que quieren emprender y poner un negocio y demás, ¿no? Y yo siempre he dicho que emprender no significa que tengas que dejar de trabajar en donde estás. Por eso aparece el intrapreneur después, que es aquel empleado, aquel colaborador que genera emprendimiento dentro de su empresa y que gana más dinero porque se lleva un bono. Y cuando estás de emprendedor afuera, tú quieres tener tu tiempo y más lana. Al fin y al cabo, pues, lo puedes generar acá y lo puedes generar acá. A mí me toca a los 46 años
tomar la decisión voluntaria, no por necesidad, porque después de la pandemia hubo mucha gente que por necesidad se volvió emprendedor, porque perdió la chamba, porque necesitaba más ingresos, por etcétera, ¿no? Pero es aquel que está ya en una edad, ¿no?, en donde el riesgo de tomar la decisión de ser emprendedor es mucho más alta que el riesgo de chavos de menos de 30 a 35, ¿no? Y ahí normalmente el entrepreneur combina, es un tema híbrido, o sea, mantiene su trabajo y comienza a hacer una chamba, ¿no?, lateral. Y no hablo del güey que hace paellas el fin de semana, y no hablo del que repara coches porque les gusta la mecánica, sino que realmente ve una estrategia de negocio e involucra a veces a la familia, a la esposa, pero está buscando formas de tener otro ingreso. Y el entrepreneur realmente surge por el miedo que tiene a la jubilación. O sea, sabe que ya no le va a alcanzar. La mayoría de la gente, si ustedes se fijan, pues son chavos. Los chavos tienen papás de 50, 55 y todavía apenas van a entrar a la universidad, ¿no? Entonces, al final sabes que tu chamba, primero, el riesgo de que vuelva a pasar algo del COVID, pues puedes perder. Otra, que las generaciones están subiendo en calidad de trabajo muchísimo. Y entonces el que tiene más de 50 años se siente como que va a perder la chamba porque vienen estos chavos, ¿no? Dos, los ingresos ya no alcanzan. Entonces comienzan a buscar alternativas de negocio que puede ir desde la consultoría, que no tienes que invertir un solo peso, o la gente que llega y pone un local o pone algo, ¿no? Entonces esos son los entrepreneurs, o sea, aquellos que están viendo un futuro cercano, que saben que es muy probable que ya no les rinda los ahorros que tienen. Y estoy hablando de gente que, a ver, no tiene un proyecto ya consolidado, 3 casas y la renta, entonces ese es el pico de la pirámide, ¿no? Entonces, involucrar a la familia en el negocio, pensando en que si me llegan a quitar del trabajo, correr, etcétera, o yo renuncio, tengo plan B, ¿no? Entonces, el entrepreneur es ese. Y lo que es cierto que a partir de la pandemia, pues existió muchísima gente que salió a buscar otro negocio porque el tema del home office les permitió conocer que podían hacer más cosas de lo que hacían si estaban en su oficina. Entonces decía, mira, pues si yo estoy vendiendo esto, pues bueno, tenemos varios casos que pues, hasta le vendían a la competencia, ¿no? Entonces, porque pues nadie se da cuenta, ¿no? O sea, entonces hay una forma de decir, oye, yo puedo tener más ingresos de lo que estoy ganando, ¿no? Y el paso de la muerte, decir, bueno, si me corren, pues ya tengo esto aquí, ya no es tan complicado. Antes, si nada más estabas aquí, la diferencia entre antes del COVID y después del COVID en el tema laboral es el home office. Estando tú 8 o 10 horas en tu escritorio trabajando, entonces pues es difícil que te pongas a hacer otra cosa. Y ya en tu casa no. Totalmente. Entonces, por ahí viene. ¿Y dónde está, desde tu punto de vista, la mayor capacidad de éxito, de felicidad en el emprendedor, en el intrapreneur, en el que es un rockstar corporativo y dice yo voy a hacer un fregón aquí en la empresa? Con toda tu experiencia y que tú has explorado todas estas cachuchas, ¿cuál es tu conclusión? ¿En dónde está la mayor capacidad de éxito y felicidad? Mira, y voy a ser muy transparente y muy franco, eso no existe. Aquel que esté pensando que el éxito y que la felicidad, pura madre. No es cierto. El ser emprendedor, tienes que entender que estás en la orilla del bungee todo el día, que no sabes mañana cómo te va a ir. Tienes que tener un carácter pues, muy salvaje, por llamarle de una forma, con un alto grado de inconsciencia. O sea, la gente que ha tenido éxito en los emprendimientos, pues tú lo revisas y son unos inconscientes de la madre, cabrón. O sea, le pregunta, ¿lo volverías así? Te dice que no, ¿no? Hay muchas variantes. El tema de ser socios, ¿no? Por ejemplo, de buscar socios, de cómo te va y cómo te va. Entonces, la felicidad en ese tema no existe. Lo que sí existe es sí se puede. Es esta esperanza, pero con hechos, ¿no? Yo digo en mi libro que si la esperanza fuera lo primero en morir, tendrías dinero, cabrón, ¿no? Porque eso me lo decía mi papá. Mi mamá me decía, oye, ya deja esa madre, ¿no? Porque si la esperanza fuera lo primero en morir, porque a veces que todo el mundo te dice, no, la esperanza es el último que muere y sigue metiendo billete, me dice, tendrías dinero. Entonces, la gente comienza a involucrarse en proyectos de alto costo y pues se vuelven muy enredosos, buscan socios. O sea, es muy complicado ser
pero al final siempre se puede. Ahora, creo que lo importante, el éxito como tal va a ser muy difícil, porque si alcanzas una meta, pues ya estás pensando en la otra, ¿no? Nosotros ya le dimos el cambio a Speakers México como agencia, pero ya estoy abriendo voces en Estados Unidos, ¿no? Pero aparte, ¿sabes qué? Yo hice mi marca personal. Entonces, ¿dónde está el éxito, güey? O sea, si bueno, estoy haciendo 3 proyectos nuevos a mis 64 años, 65 el 2 de mayo, por si salimos antes. Entonces, yo creo que parte es eso. Primero, yo me acuerdo perfecto una frase que tenía José Luis Sánchez Solá, el Chelis, famoso Chelis, poblano. Decía, el éxito es para hacer gárgaras. Si te lo tragas, te envenenas. Y tiene toda la razón. O sea, hay que disfrutarlo, la gárgara. Logré esta meta, o logré esta conferencia, o logré, ¿no? Pero si te lo tragas, te subes en un ladrillo y te caes, ¿no? Y te envenenas. Entonces, porque dices, yo ya soy Juan Chingón. Pero es que no lo eres. No lo eres. O sea, siempre vuelves a cero. Entonces, sí, hay que disfrutar los triunfos. Sí, llámale éxito triunfos, o mini metas, o todo lo demás. Se vale, ¿no? Es como cuando ganas un partido de fútbol. Disfrútalo hoy. Mañana, pues, ponte a entrenar otra vez. O sea, ya los 3 puntos te los ganaste, pero ahora falta todo lo demás. Y si eres campeón, pues disfrútalo hoy, porque mañana empieza otra vez otra jornada, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí sí existe la felicidad, pero es una felicidad diferente a la que conocemos. Es un de logro. Es de sí puedo. Vives más en la angustia y la incertidumbre que la felicidad, porque mañana no sabes qué va a pasar. Depende mucho de tu entorno, ¿no? Cómo estás rodeado, de quién estás rodeado. Bien dicen que eres lo que son las 5 personas más cercanas a ti. Y entonces tienes que rodearte de gente que sepa y que comulgue un poco en este tema. Y que tu proyecto de vida... Me acuerdo el otro día estaba leyendo, que es un ejemplo que viene al caso. A una señora de 98 años le preguntaron cómo tenía esta aspiración de seguir viviendo, ¿no? Y el cuate que le pregunta, pues no sabía cómo decirle, oiga, qué bonitas flores tiene en su casa. Dice, velas dentro de 5 años van a estar más hermosas. O sea, su proyecto era, van a estar más, yo voy a estar, ¿no? O sea, Piensan en largo plazo. Piensa a largo plazo, no importa la edad que tengas, ¿no? Entonces, yo creo que este es un gran ejemplo. Y si ven a verla dentro de 5 años va a estar más hermosa, ¿no? Entonces, sí. Y la pregunta... Yo siempre he dicho que la pregunta siempre esconde una suposición de quien pregunta. Sí. En mi caso, la pregunta viene de mi premisa, es mi forma de pensar. Yo sí creo que la gente puede ser feliz en el mundo corporativo y emprendiendo. El foco es que nos compramos la idea, no sé qué opinas tú, de que nos vendieron la idea de que emprender era como tu libertad y era yo estoy fuera de la carrera de la rata que decía Kiyosaki, el control de tu vida, de tu tiempo y entras a emprender y es otro rollo, ¿no? Tienes que estar preparado con varias herramientas, pero también se estigmatizó mucho a los que se quedaron en el mundo corporativo, los que están en México, se les dice los godines, sí, ¿no? Sí. Y es como los que no alcanzaron a emprender casi. Se llega a percibir así socialmente. Yo pasé también en el mundo corporativo y hice ese plan B, ese puenteo para emprender. Pero yo sí estoy convencido que uno puede ser exitoso, ser fregón o fregona y ser feliz en lo que uno hace en ambos lados, nada más que son reglas diferentes. No sé tú qué opinas. Sí, aquí el error es que yo crea que tu felicidad es mi felicidad la misma. Son los mismos niveles, ¿no? Entonces, para ti eres muy feliz haciendo y encuentras la felicidad en esa forma y yo la tengo de otra forma, ¿no? O sea, pero si yo me fijo en que yo tengo que ser feliz como tú eres, nunca lo voy a lograr. Adiós. Entonces, yo creo que aquí la individualidad de cada quien va a lograr, porque hay gente que yo conozco que llega muy feliz a su casa porque logró el presupuesto de ventas, ¿no? El dueño de la empresa dice, pero los demás no llegaron, güey, entonces yo no estoy feliz, ¿no? Entonces, es diferente el concepto y la raíz de donde viene, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, hay gente que... Yo fui corporativo 26 años. O sea, yo sabía que me iba a ir. Yo jamás pensé que iba a poner... En mi casa nadie es emprendedor, ni familia, de nadie. Todos han sido pues, gente de chamba, ¿no? De ser empleados, vamos, de ser colaboradores de alguna empresa. Entonces yo ni por aquí tenía de poner una empresa, yo solo, ¿no? Y yo conozco gente que es muy buena, muy, muy buena. Y ves las jubilaciones que tienen y la lana que hicieron siendo directores. Y dices, wow. O sea, yo jamás, ni siendo emprendedor, voy a alcanzar el nivel de vida de este hombre que fue un extraordinario empleado, ¿no? Lo que es cierto es que en muchas culturas, y sobre todo en Latinoamérica,
No se premia la innovación, no se premia el emprendimiento dentro de las empresas. Hace un par de años, antes de la pandemia, hubo una moda en Estados Unidos que contrataban emprendedores como semillas dentro de las empresas en áreas complicadas, finanzas, contabilidad. Iban a sembrar la semilla del concepto del emprendimiento para generar mejores cosas. Porque sabían que dentro de las empresas es donde más se conoce qué puedo hacer con lo que tengo, ¿no? Que eso es el emprendimiento. El problema en Latinoamérica es que el jefe te roba la idea, ¿no? El jefe te dice, oye, no, porque pues tú vas a ganar más que yo por el bono, ¿no? Vas a brillar más que yo. Vas a brillar más que yo, ¿no? El que lo quiere hacer dice, oye, pues yo tengo una idea que si este proceso lo hacemos así, lo cambiamos acá, nos vamos a pagar tanta lana. Que se chingue. Ni me van a dar nada, ¿no? Entonces no hay esta recompensa como la hay en Estados Unidos. Digo, de ahí está Google Maps, por ejemplo, ¿no? Salió de la idea de un propio empleado que lo hicieron cargo del proyecto y se hizo dirección del... O sea, y que, bueno, jamás había pensado que iba a ganar lo que iba a ganar, ¿no? La innovación, está el caso de Colgate, por ejemplo, ¿no? ¿Sí conoces Cuéntanos. el caso de Colgate? No lo ubicas. Colgate tuvo un problema muy serio en el tema de ventas. Entonces dejaron de vender volumen de ventas. O sea, no crecían en el volumen de piezas, ¿no? Uh-huh. Y entonces hicieron un concurso interno de a ver quién de adentro se le ocurría una idea de cómo vender más cajitas de esas madres, ¿no? Uh-huh. Y pues ninguno pasó la prueba. O sea, no. Y había un cuate de intendencia que llevaba de esos cuates que abrieron, llevaban 25 años en la empresa. Y dice, oiga, pues yo tengo una idea, si quieren. No, espera. Hasta el final le llama, a ver, ¿qué idea tienes? Es muy sencillo. Ustedes no tienen que vender más piezas, tienen que vender más líquido. Pues sí, ¿cómo? Pues dale la boquilla más grande. Porque la gente pone lleno el cepillo. Entonces, si en lugar de hacerlo tan chiquito, lo hacen más grande, la pasta se acaba antes, la renovación es antes. Solución, ¿no? Y eso fue lo que hizo que creciera bajo un esquema diferente visto de otra forma, de un observador diferente. Si a ver, aquí lo que vendemos es el relleno, no las cestas. Si lo hacemos más grande, se acaba antes. Pero es que la gente se pone todo el cepillo, no se pone tantito. Uh-huh. Entonces, si lo pones delgado, pues se pones delgado. Si pones hecho, pues se va a poner igual, ¿no? Entonces, el consumo de compra de las pastas fue mucho más alto en rotación que antes. Entonces, no, vendían más porque se acababa antes, ¿no? Entonces, o sea, ese es el escucha, el saber escuchar a la gente, promover. Ahora se han abierto muchas áreas de innovación en las empresas, ¿no? Pero la innovación es como es un tema de que, bueno, es parte de la empresa, pero no hay, creo todavía no hay este reconocimiento, no hay pues ahí te va una lana por tu idea. Claro, incentivar las nuevas ideas, incluso también perdonar el error, y porque las culturas de las empresas quieren innovación, pero penalizan las nuevas ideas cuando fracasan. O sea, la pregunta aquí es, oye, incentivas a tu gente cuando intenta algo y le va bien, pero también cuando intenta algo y no le va bien, ¿cómo reacciona la empresa? ¿Cómo reaccionas tú como líder? Y de hecho, para mí conecta muchísimo con la diversidad, porque yo siempre he dicho que la diversidad más importante no es la de sexo, ni la de género, ni la generacional, los oldpreneurs o los millennials, sino pues la diversidad de pensamiento, porque si tú estás abierto a la idea que viene de alguien más y no le ves nombre, no le ves género, no le ves edad, sino ves qué tiene que aportar, como el ejemplo de Colgate, entonces realmente estás abierto a nuevas ideas que te van a aportar valor. Y no siempre va a venir desde el top management ni desde los mandos medios o contribuidores individuales. Puede venir de cualquiera. ¿Qué opinas tú en cuanto a la diversidad? ¿Cómo se maneja el tema? Empezando por la generacional. ¿Crees que se escucha de la misma manera a un centennial, un millennial, a un baby boomer en la empresa? Yo creo, y porque hemos visto en las empresas que nos contratan las conferencias, que cada vez más nos piden este tipo de cómo manejar ahora el liderazgo. Cuando tengo gente en home office, tengo gente de otras nacionalidades, porque ya son más globales. Tengo generaciones diferentes, ¿no? En donde cada uno tiene un perfil diferente. La generación millennial, etc., o sea, todas estas menores de 35 años, su concepto, como todos ustedes, ¿no? No es permanencia, es proyecto. Entonces, a mí me pasó, mi gente, ahora la gente que trabaja conmigo, el más grande tiene 32 años. Entonces digo, ¿cómo hago para que sea por permanencia y no por pertenencia?
y me di cuenta que la mejor forma era hacer los socios. Entonces, cuando ya cambia su modelo y decir, ya es mío, en una pequeña parte, en lo que sea, cambia su forma. Entonces, el problema de las empresas es que ni el chavo sabe comunicarse, ni el de arriba sabe entenderlo. Entonces, tiene que haber un modelo nuevo de entendimiento. Por eso yo le llamo que los liderazgos hoy en las empresas no pueden ser por imposición y no puede ser por esta zona de confort. Debe ser un liderazgo emocional positivo, que yo le llamo. ¿A qué te refieres? Las emociones. O sea, si tú no lideras las emociones de tu gente, nunca vas a poder hacer que produzcan. Y positivo porque tiene que ser en la forma de ver como sí, ¿no? Porque si al momento que el jefe lo manejen como sus KPIs, como parte del manejo de su gente, va a cambiar. Va a decir, espérame, a mí me están calificando por saber hacer que esta gente produzca y cómo lo entiendo. La única forma son sus emociones. Tú pregúntale cuántos líderes conoce, cómo le fue el fin de semana al chavo. Nadie, no se meten en eso. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se ve en la realidad? Cuando alguien escuche este liderazgo emocionalmente positivo, o sea, ¿cómo se aplica en el día a día? Se aplica escuchando, entendiendo y con reglas muy básicas. Llega y saluda. O sea, ¿cuántos líderes dicen, hola, ¿cómo están, muchachos? No, ven, ¿no? Hay un ejercicio muy padre que hay un director que toma un café diario con uno de su gente, en su oficina. Entonces entran con miedo al principio, ¿no? Dicen, no, este ya me va a correr, ¿no? Sí. Oye, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Cómo está tu mujer? ¿Cómo está esto? Oye, ¿cómo viste esta noticia? Cosas que digas, ¿neta? Pero es que te quiero entender para que podamos hablar después en el pasillo. Hoy las decisiones, independientemente de que los directores siempre toman decisiones en soledad, tiene que estar retroalimentada por lo que no se escucha cuando te pregunto, sino lo que escucho cuando paso. Y eso hay que trabajar. Y sobre todo cuando tienes un home office, pues tienes que hacer team buildings y tienes que hacer situaciones. Sí, porque ya no tienes la misma capacidad de detectar. El manejo de las emociones. Y hay que entender que la vergüenza es una emoción, la felicidad es una emoción. Hay que entender ahora las emociones. Y un buen líder va a ser aquel que entienda que las emociones es parte importante de su liderazgo. No puede ser su compadre, tampoco, porque ya nos fuimos a echar chela. Pero sí puedo entenderte y acordarme de que, oye, ¿cómo te fue con la novia? ¿Te fue bien? No, pues sí, fíjate. Y ya, o sea, no tienes que hacer más. Ese engagement que haces de que mi jefe, pues, se acordó, güey. Sí, es preguntar no nada más cómo vas, sino cómo estás. Sí, cómo estás, ¿no? Son esas dos. Y cambiar el por qué por el para qué. El por qué ya no debes de preguntarle, ¿por qué llegaste tarde? ¿O por qué no entregaste el trabajo? O por qué, lo que sea. Pregúntales el para qué. Y te cambia toda la vida. Oye, ¿para qué llegaste tarde? Y el cuate, ¿cómo que para qué? Sí, ¿para qué? Para quedar mal, ¿para qué llegaste tarde? Para demostrar. Entonces, el por qué es una puerta a la tienda de las excusas, el para qué es una puerta para la conciencia. Entonces tú preguntas, ¿para qué me invitaste aquí? ¿Por qué me invitaste aquí? ¿Por qué? Porque pues nos conocemos, somos amigos, es el podcast, es el porque. El para qué, entonces ya te vas a decir, ¿para qué invité a Luis al podcast? Porque quiero que la gente escuche, porque el para qué es diferente. Totalmente. Entonces hoy el para qué es parte fundamental del nuevo liderazgo, y no el por qué. Y yo creo que eso, la tendencia, aparte el tema de tecnología está muy cañón, ¿no? Entonces, para los que somos generaciones baby boomer, pues sí está, yo no lo entiendo, o sea, es como la batería. O sea, le estás pegando acá cuando ya salió otro. Y ahora no sonaba así, Sí, el claro, anterior. no sonaba así, pero yo mismo le pegué 2 veces pensando que era de la misma forma y sonó diferente, ¿no? Entonces yo creo que hay que adaptarse a la tecnología. La tecnología también se tiene que adaptar a uno tarde o temprano. Pero yo creo que el intrapreneur debe de comenzar a generar negocio, un cambio de mentalidad a nivel estructural. Porque pues terminas viendo que contratan consultores para generar algo que lo de la gente ya sabía adentro. Ve a él si le pagas y a mí no. ¿Cómo? Entonces tiene que haber una parrilla de reemplazos en tema de innovación interna y no externa. Entiendo que hay consultores que tienen una visión más global, que tienen una visión fuera, pero son consultores, no son ejecutores, ¿no? Entonces yo por ahí creo que debe venir el tema de intrapreneur, entrepreneur, y salir a la calle a poner un puesto. No, a ver, una idea no es un emprendimiento.
¿Y cuántas ideas has escuchado en tu vida que dicen, no, es que ya está en nuestra idea? ¿Cómo? ¿Y la gente sí te lo va a comprar? ¿No? ¿Cuánta gente sale a vender lo que uno tiene en lugar de ofrecer lo que la gente quiere comprar? ¿No? O sea, véndele lo que la gente quiere comprar y no lo que tú quieres vender. Entonces es otro cambio de chip, ¿no? Decir, oye, a ver, yo voy a poner un emprendimiento porque sé que la gente quiere comprar un software que me reserve X cosa. Y lo haces con base en lo que la gente quiere comprar. Pero si tú haces un software porque tú dices que eres muy bueno haciendo algo, ¿quién lo quiere comprar? No, pues nadie, güey. Sí, yo creo que ahí es muy retador, no sé qué opines, pero para mí debe haber una dualidad, ¿no? Es escuchar el ritmo del cliente, hablando de ritmos, pero también escuchar cuál es tu matiz. Tú hablaste de diferenciarte. Sí, aquí para que quede clarísimo, el que no se diferencia no va a ser exitoso en ningún lado. Yo siempre he dicho que tienes que poner tu matiz como persona, como consultor, emprendedor, como speaker, como director, como lo que sea. Si no tienes un matiz, adiós. Que tú lo pones en el concepto de diferenciarte. Sin embargo, ¿dónde está el equilibrio entre escuchar lo que el mercado necesita, el ritmo de afuera, con tu matiz interno? Como para que la gente diga, pues yo voy a hacer pues, lo que me piden, pero pues soy infeliz haciéndolo. Mira, yo creo que cuando tú tienes tu personalidad y sabes que quieres hacer algo, te vas a centrar en ese mercado que tú quieres para escuchar. Al final, tú tienes que poner un emprendimiento o generar una idea interna sabiendo que le vas a solucionar un problema al mercado. Si lo que vas a hacer no va a solucionar un problema real del mercado, no lo hagas. Puedes estar muy diferenciado, pero no va a jalar, ¿no? Oye, es que me acuerdo perfecto que una gente se nos acercó para ver su emprendimiento y me decía, Luis, es que las bolsas que diseñé para recoger las heces de las mascotas en los parques no hay en el mercado. Dije, ay, güey, pues ¿cómo es? No, son verdes, son ecológicas. O sea, tú quieres vender bolsas verdes, pero el mercado dice, hay 100,000 bolsas verdes ecológicas. Sí, pero la mía es diferente. Le digo, ¿cuál es la diferencia? Ah, porque pues es mi diseño. No, ok. No, ahí hay un apego. No le estás solucionando un problema al mercado, ¿no? Oye, si me traes una bolsa de heces que al momento de ponerla hacia adentro se desintegra con una bacteria y se hace polvo, dices, estamos solucionando un problema de drenaje, un problema de muchas cosas está solucionando el mercado. Y dices, ya es otra cosa, ¿no? Pero por eso las ideas no son emprendimientos. O sea, tienes que entender muy bien hacia dónde vas y si no vienen los grandes fracasos, ¿no? Y sí, hemos visto muchísimos casos. Ahora, quiero hacer como un punto y aparte. Quiero pasar de esa parte estratégica de emprender, ya lo hablamos un poco, y tus experiencias. Quiero retomar esta parte de tu historia con Carlitos Páez. Sí. ¿No? Tú empezaste con él, entiendo que así es fue. El culpable. Exacto, el responsable de esa idea que ejecutaste y la llevaste a la realidad, ¿no? Con Speakers México. Y recientemente sale este documental Sociedad de la Nieve, sí. Exacto, la Sociedad de la Nieve, donde se renueva esa anécdota, esa historia, y entonces Carlitos Páez, entiendo pues que siempre ha sido conferencista y ha tenido movimiento, pero pasó por una curva normal, como en la vida, donde pues pasa tu popularidad o tu top of mind, pero se fue otra vez a las nubes, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo se vive este proceso de reinventarte, estos ciclos donde a veces estás en el reflector y a veces estás en el backstage? ¿Qué es lo más difícil de reinventarse? ¿Qué opinión te merece como esta idea muy global de a veces estás en el reflector y a veces estás en el backstage? ¿Cómo se maneja? Sí, y en el caso de la historia de los Andes, no solamente de Carlos, sino de los 16 sobrevivientes, tú imagínate que tienes un producto hoy, tu batería, tu concepto, y en 50 años comienzas a vender. En serio. O sea, lo tienes en el cajón. O sea, ¿qué producto aguanta 50 años en un cajón? Que lo sacabas y dabas una conferencia y lo metías. Y hoy, después de 51 años, se vuelve un boom. Y todos están dando conferencias por todos lados y están ganando dinero. Cuando tenían 18 años, 20 años, y ahorita tienen 70. Ese es el fenómeno que quiero que... O sea, imagínate que cuando hay gente que dice, no, es que llevo 10 años o 5 años. No, este fue 50 años, ¿no? Y aparte que es una historia que ellos mismos conocían porque la vivieron, pero cuando se hace la película, se dan cuenta del 360.
porque los 16 tenían una historia individual de lo que vivieron cada uno, y es personal, ¿no? Los que bajaron, los que se quedaron, los que no. Pero ahora te presento una película 95% real, para que te des cuenta de lo que pasaba aquel. Y Carlitos se lo dice. Yo vi la película cuando fue terminada en el máster. Se tuvo que internar 10 días en una clínica de ansiedad. Porque nunca captó lo que había pasado. No se había puesto a pensar cómo vivieron el momento pues sus compañeros. Porque además los compañeros dijeron, pues hay unos que no hablaban, otros que sí lo decían, otros decían pues su historia, su color, ¿no? Pero cuando ves un testimonio de esta forma, hecho por Bayona de una forma tan impresionante de real, entonces dices, ya hay otra historia dentro de la historia. Entonces, estos espacios que hay entre lo que tú quieres hacer y empiezas a hacer y lo que pueda pasar de éxito o logro, lo primero que creo que se tiene que hacer es no esperar que llegue. O sea, tú trabájale todos los días, ¿no? Que algún día te va a pegar. O sea, el estar atrás de repente, pues te toca. Es como el jugador que lo mandan a la banca. Pues sí. Oye, es que ya te vendimos. ¿Cómo que me vendieron? Ahora tengo que ir. Pues sí, te vas de banca al otro lado. Es mejor equipo, pero te vas a la banca. ¿Qué prefieres? ¿Ser cola de ratón? ¿Con cola de león o cabeza de ratón? ¿No? Entonces, yo creo que lo primero es como que el día a día. El saber qué quieres, cómo lo quieres y a dónde vas. Tener un plan y estar consciente que te puede pasar que te manden a la banca. Pues sí. ¿No? Vas a estar. Es más, yo creo que vas a estar. Todo el mundo nosotros como buró, en el año 19 vendimos 382 conferencias. Más de una diaria. En el año 20 vendí 14. Así es la vida. A ver, ¿no? O sea, dice, ya estás atrás y ahora qué va a pasar. Y dice, pero si yo hace 6 meses estaba perfecto. ¿No? Yo le decía que en mi casa y en la casa de tus papás, porque tú eres muy chavo, pues te decían, te jubilas a los 60, ¿no? Era como el top of mind, ¿no? O sea, a los 60 ya. Pues yo ya tenía 60 casi, yo estaba todo listo para jubilarme. Y a ceros. Y dices, tengo la oportunidad hoy, primero de decir que me jubilo a los 80, pues yo decido cuándo me jubilo, ya no a los demás, y tener proyectos nuevos y generar cosas nuevas. Pero te mandan atrás, cabrón. Y es horrible ver no. Pero bueno, es parte de la vida y tienes que estar consciente que hay que ser resiliente. Temprano. Yo me acuerdo, el papá de Joaquín Vargas, don Joaquín, me decía, entre más cerca del éxito, te va a pegar el factor mortality. Yo le decía, don Joaquín, ¿qué es el factor mortality? Entre más cerca del éxito, más rápido te vas a morir. O sea, te caes al precipicio, ¿no? Entonces, si no te sales de tu zona de confort, pues te vas a hundir, ¿no? Entonces, cuando nos iba bien en el negocio de los restaurantes con ellos, decía, espérate, viene el factor mortal. Va a llegar un momento que ya no va a entrar la gente. Tienes que renovar para que alargues ese proceso. Siempre tienes que estar pensando qué es lo que va a matar tu negocio y tu proyecto mientras lo estás haciendo. Por eso es bien difícil disfrutar lo que haces. Pero cuando llega el COVID ni por acá me has pensado que iba a pasar. No, ni te lo esperas. Pero eso es bien común. Es difícil encontrar este balance donde dices, estoy emprendiendo, estoy ejecutando, estoy haciendo bien las cosas, pero tengo que pensar 3 pasos adelante, pero tengo que ser feliz con lo que tengo, pero ¿cómo me quedo aquí sin retarme? Entonces estás como en el futuro, en el pasado, en el presente, todo al mismo tiempo, y yo creo que ese es un fenómeno emocional, psicológico, muy complejo de gestionar. Es un liderazgo de autogestión que no todo el mundo lo logra, y quien no lo logra le pasa lo que tú dices, como un Elvis, ¿no? Sí. Tenía hambre, tenía talento, tenía habilidad, le faltaba desde mi modelo las últimas 2 H's, la humildad y la hermandad. Entonces, el factor mortality que y la zona de confort, ¿no? Yo creo que la zona de confort te ata, o sea, es una cárcel, al fin y al cabo. Entonces, es muy bonita, pero cuando te das cuenta que estás adentro ya no puedes salir. Y el siempre buscar nuevas opciones. A nosotros nos pasó, y entender que las experiencias que te pasen, como negocio, como persona, tienes que ponerlas y escribirlas para aprender de ellas. Por ejemplo, nosotros, si yo el momento del COVID hubiera tenido los huevos puestos en diferentes canastas, el golpe no hubiera sido tan fuerte, ¿no? O sea, como que todo estaba centrado en un lado. Por eso sale lo de la marca personal. Por eso hago el libro en el COVID, pensando un poco en también ayudar a la gente de que no caigan en las coladoras que yo caía. Y de ahí se generó la conferencia, de ahí se generó el podcast. O sea, ya es una marca, ya es una unidad de negocio.
Entonces ya tienes dos, o sea, se puede caer esta, pero no se puede caer esta, entonces ya no es lo mismo. Entonces aprendes con base a la historia de lo que tienes que hacer y no seguir haciendo lo mismo. ¿No? O sea, si sigues haciendo lo mismo, te va a pasar lo mismo. Diversificas el riesgo y diversificas tus Pero talentos. con foco. O sea, nunca te diversifiques en algo que no sepas hacer. Nunca. ¿No? Porque hay gente que dice, bueno, tengo este negocio, pero voy a abrir un taller mecánico. O sea, ¿sabes algo de mecánica? No, pero deja una buena lana. No, vas a perderlo todo. O sea, toma tus ingredientes que tienes aquí, que me pasó a mí, por ejemplo, los ingredientes que yo tenía en la agencia, los mismos ingredientes están en mi marca personal, nada más que el pastel es diferente. No estoy haciendo nada diferente, simplemente estoy ejecutando diferente. Entonces es foco y foco y foco y foco. Yo creo exactamente lo mismo. Si te fijas, este podcast, pues es mantener la misma esencia, ¿no? Sí, es la música, pero hablar de negocios con liderazgo y psicología, pero en mis conferencias igual y el libro igual. O sea, de alguna manera, cuando uno encuentra su matiz, sus dones, sus talentos y los combinas, esa es tu sinfonía. Y yo creo que eso, que todo el mundo tiene la suya. Pero además en tu caso en especial, independientemente de que tienes una trayectoria como speaker y con la parte corporativa y todo lo demás, te atreviste a incorporar el tema de la batería. No fue fácil, ¿eh? Y es un producto diferenciador. Conocemos gente que sube el piano, conocemos gente que sube, hay un cuate que sube el sax, que es divino, pero te vuelves ya diferente. La constancia te va a llevar al lugar donde quieres hacer, porque ya tienes el foco, ¿no? Tú no vas a quitar esto nunca. Sería ilógico. Podrá cambiar el modelito, a lo mejor es más chiquita, a lo mejor ya están cositas así que la le haces así, ya es lo mismo, ¿no? Sí. Pero al final es el concepto de vivir la experiencia de algo que yo sé y te estoy compartiendo. Totalmente. Con un final que lleva a la parte de entender que si te atreves y lo haces y lo pones. Porque la gente que suba a hacerte esta dinámica contigo, te aseguro que cualquier cosa que le ponga va a decir, no, si yo toco la batería, ¿no? Sí, exacto. Pero hace un mes no lo decía. Entonces se atrevió a hacerlo. Entonces yo creo que parte fundamental de la charla que tú tienes es que haces que la gente se atreva. Y si no te tocó subir a la dinámica, un día va a decir, oye, yo no vi, pues mi compadre se subió, ¿no? Sí, él pudo, o ella pues pudo. Déjame. Entonces se atreve, ¿no? Y a lo mejor no es la batería, a lo mejor son las maracas, a lo mejor es el karaoke, a lo mejor es... Dices, oye, pues yo no sabía, soy malísimo, pero la gente también es muy mala. Ese es el Somos mensaje. muchos malos haciendo lo mismo. El problema es cuando tu matiz quieres que sea igual que el del otro. Y cuando no te das cuenta que tu diferenciador, que tu matiz es lo que te va a llevar a donde tú quieres, pues ahí está la magia para mí. Y para mí tú has hecho... Y un ejemplo es mío, ¿no? El desastre que hice con tu batería, ¿no? No, lo tuyo la batería, pero le entraste, te atreviste. Sí, claro, porque además te lo digo, lo dije al principio de la plática. O sea, ¿cómo le puedes pegar 2 veces con la misma baqueta y suene diferente? O sea, si por sí me cuesta hacerlo una vez, ya le hice... Sonó diferente. No, es que no le es la fuerza, nada, ¿no? Es donde le pegas, con qué intensidad, todo. Sabes todo. Que son demasiados elementos. Ahora sí que cada quien sus baterías, ¿no? Sí. Y para ir cerrando, mi querido Luis, yo me he llevado muchísimas cosas, y yo sé que la audiencia también. Primero el tema de atreverse, de reinventarse, de saber planear, ejecutar y emprender con foco y conectado a tu esencia. Sí. El ser resilientes, el decir no todo tiene un inicio y fin a largo plazo, pero actúa como si así fuera a ser un juego de largo plazo, pero no pierdas el presente. Y para ir cerrando, si tú fueras a definir el concepto de un rockstar, porque decir rockstar pues se dice en todos lados, en todo el mundo, es como un concepto muy especial. Yo lo adopto porque yo conecto desde ahí, ¿no? Pero para ti alguien que es un rockstar, ¿qué atributos debe de tener? Un emprendedor que sea un rockstar, una rockstar, un corporativo, un director, un supervisor, un intendente. O sea, ¿qué atributos debe tener un rockstar? Mira, yo creo que el primero, antes que nada, es que no se crea rockstar. Que lo sepa, pero no lo presumo. Lo ejecuto, pero no lo ando diciendo. 2, debe ser alguien que nunca toma una decisión en caliente. O sea, que tiene la suficiente madurez para decir, este güey me está robando, ¿no? Y que no se prenda la... Enfríate, güey. O sea, que tenga esta capacidad de enfriarse y ver las cosas. Cuando tú juegas a nivel de cancha, ves el árbol. Cuando te subes al globo, ves el bosque. Entonces, la diferencia entre caliente y frío es que caliente juegas en nivel de cancha. Le quieres romper la madre, pinche árbol, ¿no? Exacto.
Pero cuando al día siguiente te subes al globo y dices, ay, güey, nada más lo saco y lo quito. No, o todo. Si rompo ahorita este árbol, me cae en mi casa, ¿no? Claro, o todos los árboles están iguales, ¿no? Soy yo el problema, ¿no? Entonces yo creo que tienen esta capacidad de entender el momento adecuado de tomar decisiones. Y la tercera y la más importante es que son altamente tolerantes a la soledad. Un rockstar que no tiene la capacidad de estar solo en la toma de decisiones, nunca lo va a hacer. Porque al final tú, como rockstar de tu negocio, el día que decidiste incorporar la batería, estabas solo. Tú lo decidiste solo. Lo pudiste haber comentado y que cómo ven y todo lo demás. No, la decisión fue tuya. Pero el fracaso o el éxito iba a ser mío. Un director corporativo, Total. Cuando toma la decisión de un recorte de nómina o de aumento de precios o de hacer un programa de incentivo porque les ha ido muy bien, está encerrado en su oficina. Porque es responsable de la decisión. Las empresas familiares son el 95% de las empresas en México. Y sigue tomando la decisión en el café del domingo el patrón. Entonces, tienes que tener una alta capacidad de administrar la soledad y saber que eso es lo que te toca. Y lo que se puede. ¿Está cabrón? Sí, está cabrón. Pero se puede. Pero se puede, porque al final vas a dejar que alguien... Yo siempre he dicho, tú serías capaz de aventarte en un paracaídas y dejarle a tu hermano que arme tu paracaídas. Estás jugando la vida, güey. ¿Se la dejarías a alguien? Es como las empresas. Tú lo armas, tú la construyes y te rompes la madre, te la rompiste tú. ¿No? Me encanta. Entonces, ese es el tema. Dice, oye, nunca le dejes a nadie que haga, por más socio, por más a tu pareja. No, es tu paracaídas. No le vas a echar la culpa. Y es que te faltó subir el cierre. No, pues ya estoy allá abajo. Después, ya ¿no? vale. Total. Entonces, yo creo que por ahí creo que son las tres cosas que debe tener alguien que quiera ser un liderazgo, que sea una estrella, un rockstar, en lo que se dedique, ¿no? Me encanta, me encanta. Y pues listo, con esto concluimos. Espero hayan aprovechado pues todos estos conocimientos, herramientas, puntos de vista para que tomemos pues mejores decisiones. Y mi Luis, pues vamos a dejar la audiencia con tu momento de tocar la batería. Que... Lo siento a todos, perdón los oídos, pueden poner mute. Lo que sí te puedo decir y doy de antesala y contexto es que desde el minuto 1 tú estabas sí. ¿Qué hay que hacer? Sí, adelante, sí, lo hago. Y cuando uno pasa por varios momentos de aventarse al abismo y aprender a volar y a caer, pero levantarse, pues se nota. Y creo que eso es lo que nos da la experiencia y la sabiduría. Así que así lo demostraste y ese es el gran legado. Y al final para todos tienen que entender que quitando el tema de la salud, todo lo que pasa, no pasa nada. Esa es la realidad. O sea, no pasó nada que yo me sentara. No pasa nada. O sea, la salud sí tienen que cuidarla, güey. Se te duele la muela. A ver, no pasa nada, no, sí pasa. Sí. Pero al final no pasa nada. O sea, hay que hacer las cosas, hay que atreverse, hay que experimentarlas. Y es mejor decir, no me gustó, a que igual me hubiera gustado. Pues ahí está. Qué mejor que esa reflexión para que vean a mi querido Luis en la batería. Espero disfruten este episodio. Y mi querido Luis, ¿dónde te siguen en redes sociales? En luisvals.mx, que es mi página web para Está Cabrón, y en todas las redes sociales como Está Cabrón con Luis Valls. En podcast, en redes sociales, todos estamos ahí. Y en speakersmexico.com como empresa, como negocio, que es la otra cachucha que traemos. Obviamente, ¿no? Son súper líderes en la industria. Así que pues ya saben, y Luis también tiene muchos clips que está haciendo ya, aparte de su podcast, todos estos consejos muy específicos, tácticos, de mentalidad, pero también de estrategia. Síganlo ahí en sus redes. Gracias, Luis. Bien, gracias, chavos. Gracias. Tápense los oídos. Como puedes ver, en este momento Luis Valls, cuando tocó la batería, lo tocó con seguridad, porque es una persona que, como dijo en el episodio, él ya se ha atrevido a varias cosas y no pasa nada. Cuando estamos frente a nuevos retos, simplemente hay que atrevernos y hacerlo con aplomo y sabiendo que no puede estar tan mal como para no hacerlo. En este episodio agradecemos a Cap Digital, Escuela de Producción Musical, Ingeniería en Audio y Música.